Mi nombre es Alexis Grijalva. Vamos a iniciar con el capítulo número 9, el cual es análisis de ramas, lazos y nodos, para lo cual vamos a utilizar ecuaciones simultáneas en el análisis de circuitos. Los métodos de análisis de circuitos que se abordan en este capítulo permiten determinar dos o más corrientes o voltajes desconocidos por medio de ecuaciones simultáneas. Estos métodos de análisis, los cuales incluyen corrientes en ramas, corriente en lazos y métodos de voltaje en nodos, produce tanto ecuaciones como incógnitas. La cobertura se limita a ecuaciones con dos incógnitas y ecuaciones con tres incógnitas. Estas ecuaciones pueden ser resueltas entonces simultáneamente para las incógnitas por medio de uno de los métodos abordados en esta sección. El primer método que vamos a estudiar es el método de sustitución, para el cual tenemos un ejemplo, el cual nos dice que resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones para determinar la corriente en 1 y la corriente en 2. Como podemos ver, tenemos dos ecuaciones. Lo que se hace en este método es de la ecuación, en este caso lo que se hizo es de la ecuación número 1 despejar la corriente en 1 y esta ecuación reemplazarla en la ecuación 2. Ya una vez reemplazada y haciendo los cálculos respectivos, tenemos la corriente en 2, la cual nos da un valor de 143 miliamperios. Este valor de corriente podemos reemplazar en cualquier ecuación que tenemos, pero lo hicimos reemplazando en ecuación 1 y después de realizar los respectivos cálculos tenemos que la corriente en 1 es igual a 371 miliamperios. Lo que vamos a ver ahora es solución por determinantes. El método de determinantes es una parte del álgebra de matrices y proporciona un método para resolver ecuaciones simultáneas con dos o tres variables. Una matriz es una tabla de números y un determinante es efectivamente la solución de una matriz y cuyo resultado es un valor específico. Se utilizan determinantes de segundo grado para dos variables y de tercer grado para tres variables. Las ecuaciones deben estar en la forma estándar para encontrar su solución. El ejercicio para este método nos dice que resolvamos las siguientes dos ecuaciones que tenemos con corriente. En primer lugar, se forma un determinante característico a partir de la matriz de los coeficientes de las corrientes desconocidas. La primera columna de determinantes se compone de los coeficientes de I1 y la segunda de los coeficientes de I2. El determinante que resulta es el que podemos ver ahí en el ejercicio. El paso número 1 para resolver este método se multiplica el primer número de la columna izquierda por el segundo número de la columna derecha. El paso número 2 es multiplicar el segundo número de la columna izquierda por el primer número de la columna derecha. Y el tercer paso nos dice que se resta el producto obtenido en el paso 2 del producto obtenido en el paso 1. A continuación se reemplazan los coeficientes de I1 de la primera columna del determinante característico con las constantes del lado derecho de la ecuación para formar otro determinante. Resolvemos el determinante como lo vimos en los pasos anteriores y para obtener I1 lo que se hace es dividir el determinante de I1 entre el determinante característico como se muestra en la figura, lo que nos da un valor de corriente 1 igual a 2. Vamos a resolver un ejercicio para aplicar los métodos conocidos para resolver estos sistemas de ecuaciones. El cual nos dice que determine la caída de voltaje entre los extremos de cada resistor mostrado en la figura e indique la polaridad real. Lo que primero tenemos de este ejercicio, vamos a sacar dos ecuaciones, la cual es 8.2 por la corriente I1 es igual a más 10 por la corriente I2 menos 12 es igual a 0. Lo que estamos haciendo es sacando la caída de voltaje en cada resistor. Para la siguiente ecuación tenemos que 10 por I2 más 5.6 por I3
menos 6 es igual a 0. Continuamos con el nodo A. La ecuación de corriente en el nodo A es la siguiente. Tenemos que I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Entonces tenemos que las ecuaciones se resuelven por sustitución. En primer lugar, lo que se hace es despejar I1. Ahora sustituimos I1 por I2 en I3 en la ecuación para el lado izquierdo. Acá nos queda que 8.2 por I2 menos I3 más 10 por I2 es igual a 12. Ya haciendo los dos cálculos nos queda la ecuación que 18.2 I2 menos 8.2 I3 es igual a 12. A continuación se escribe la ecuación para el lado derecho y se resuelve para I2 en función de I1. Tenemos que 10 I2 es igual a 6 menos 5.6 I3. Aquí tenemos nuestra primera ecuación, que es I2 igual a 6 menos 5.6 por I3 y todo esto sobre 10. Entonces, al sustituir esta expresión para I2 en la ecuación que es igual a 10 I2 más 5.6 I3 menos 6 igual a 0, se obtiene, después de hacer todos los cálculos, nos da un valor de I3 igual a 0.54 amperios. Este I3 reemplazamos en 1 y hacemos lo mismo para I3 y tenemos un valor de 0.24 amperios. Y con la ley de Ohm, ya con los valores obtenidos de corriente y resistencia en cada uno, podemos obtener los voltajes en B1, en B2 y en B3. En B1 nos da igual a 5.66 voltios, en B2 6.33 voltios y en B3 325 milivoltios. En el capítulo 10 vamos a ver lo que es magnetismo y electromagnetismo. El primer concepto que entra aquí es el campo magnético. Cuando dice que un imán permanente tiene un campo magnético alrededor de él. El campo magnético consiste en líneas de fuerza que se irradian desde el polo norte hasta el polo sur y de regreso al polo norte a través del material magnético. El flujo magnético. El grupo de líneas de fuerza que van del polo norte al polo sur de un imán se llama flujo magnético, simbolizado mediante la letra griega Φ. El número de líneas de fuerza presentes en un campo magnético determina el valor del flujo. Mientras más líneas de fuerza haya, más grande es el flujo y más intenso el campo magnético. La unidad de flujo magnético es el Weber. Un Weber es igual a 10 a la 8 líneas. El Weber es una unidad muy grande, por tanto, en la mayoría de las situaciones prácticas se utiliza el microweber. Un microweber es igual a 100 líneas de flujo magnético. Densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es la cantidad de flujo por unidad de área perpendicular al campo magnético. Se simboliza mediante la letra B y su unidad en el sistema internacional es el Tesla. Un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. La fórmula que expresa la densidad de flujo es igual a la densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético sobre el área de la sección transversal en metros cuadrados del campo magnético. ¿Cómo se magnetizan los materiales? Los materiales ferromagnéticos, tales como el hierro, níquel y cobalto, se magnetizan al colocarlos en el campo magnético de un imán. Todos hemos visto que un imán permanente atrae cosas como sujetapapeles, clavos y limaduras de hierro. En estos casos, el objeto se magnetiza, es decir, en realidad se convierte en un imán, debido a la influencia del campo magnético permanente y es atraído por el imán. Cuando se retira el campo magnético, el objeto tiende a perder su magnetismo. Los materiales ferromagnéticos provocan que se creen dominios magnéticos diminutos dentro de su estructura atómica.
Estos dominios pueden ser considerados como pequeñísimas barras imantadas con polo norte y sur. Cuando el material no está expuesto a un campo magnético externo, los dominios magnéticos se orientan al azar